Vladimir a la una. Bueno, continuamos con Oliver Blanco, dirigente juvenil del partido Acción Democrática. Así que bueno, nosotros dejamos una pregunta pendiente y es la siguiente. ¿El deslinde es inevitable en la oposición o se puede evitar? ¿Es posible ponerse de acuerdo entre los sectores que creen en la ruta electoral y los que creen en otra ruta? Por ejemplo, hay dos procesos pendientes, el proceso de concejales, hay partidos que van a participar, otros que no, porque no pueden o porque no creen. Y supuestamente debería venir pues un referéndum si es que se presenta una propuesta de nueva constitución, entonces frente a estos actos electorales, por ejemplo. Bueno, y en general en la estrategia de la oposición, pues. Bueno, dos visiones que están cada vez más diferenciadas, ¿no? Sí, completamente. Sin embargo, yo siento que la democracia supone diversidad. Lo importante es que cada uno de los sectores que apelan a distintas estrategias para buscar un cambio en Venezuela la apliquen individualmente sin ofender a los que no estén de acuerdo con esa salida. Por ejemplo, hay quienes pensamos que la ruta es electoral, democrática, porque no queremos una matanza, porque no queremos apagar el fuego con gasolina, porque creemos que además una transición se da con ciertos acuerdos políticos, se da en elecciones, etc. Hay quienes han dicho que no podemos ir a elecciones, que no hay diálogo posible con el gobierno, que la salida tiene que ser violenta, entre otras cosas, y yo siento que tienen que aplicarlo. Si ellos creen que esa es la vía, principalmente tienen que aplicarlo. Por otro lado, hay quienes dicen no, que la solución es que se nombre un gobierno en el exilio. Sí, que el Tribunal Supremo o los 7 magistrados que creo quedan en el Tribunal Supremo o autodenominado Tribunal Supremo del Exilio nombren un nuevo presidente que va a gobernar desde Madrid o desde Miami o desde Nueva York, etc. Eso pasó en Guinea Ecuatorial. Ellos llevan más o menos 30 años con un régimen dictatorial y ya llevan 14 con un gobierno en el exilio que funciona desde Madrid con todas las comodidades desde hace más de 14 años. No representó un cambio político en su país, como seguramente tampoco lo representa en Venezuela. Hay que buscar salidas de carne y hueso que movilicen a los venezolanos, porque colaboracionismo es quedarte en tu casa diciendo no lo llames presidente, no lo llames constitución, no lo llames ANC, no lo llames país. O sea, como si el ejercicio fuese un tema de significados o de formas y no de las realidades que tienes que enfrentar, que durante 20 años se han hecho presentes, si bien por el hecho de la represión, de la fuerza, etcétera, tenemos que confrontarlas por la vía pacífica y democrática. Carl Aguilera, ¿es necesario que entre los partidos políticos que promueven ir a elecciones se dé un consenso, que dialoguen para así poder enfrentar al régimen en el terreno que sea? Luego, tratar que no se pierda apoyo internacional y desconocimiento de la ANC. Es que todo se puede hacer a la vez, ninguna solución excluye a la otra mientras estén marcadas en la línea democrática. Ir a elecciones no supone dejar de protestar. Ir a elecciones y protestar no supone dejar de dialogar en un momento que haya garantes internacionales que promuevan un cambio político en Venezuela por la vía pacífica. La mayoría de las transiciones se han manejado de manera negociada, consensuada, pacífica. Fíjate, Antonio Ledesma, que fue dirigente de AD cuando tú seguramente estabas en la guardería hace muchos años ya. Tú eras un muchacho seguramente cuando Ledesma era miembro del CEN. Precisamente en un video, él habla de esa operación Tierra, Aire, Mar y dice que no está planteado pues ningún acuerdo con partidos que llamen elecciones o que estén creyendo en el diálogo, ¿no? Sí. No, además dice que debe consolidarse un gobierno que no venga del producto de la soberanía popular, un gobierno sin elecciones, un gobierno que no dialogue con los sectores políticos ni de oposición ni de gobierno, un gobierno de emergencia que va a funcionar según entendí desde Puerto Rico. En verdad es muy irresponsable la propuesta de Ledesma, sin embargo, si él piensa que esa es la vía, que la ponga en práctica y que venga para acá si él aspira a ser presidente de Venezuela. José Miguel González, hace tiempo que no veía un joven tan claro en sus pensamientos y convicciones, no porque no los haya hoy, que los hay muy combativos, me refiero a caras nuevas y también dentro del partido AD. Felicitaciones. Ajá. Bolívar Divisa, señor Oliver Blanco, mientras exista la mezquindad de los adecos de no dejar que se conforme un líder que represente a la oposición por querer imponer al diputado Alup, siempre le dejarán paso libre al régimen y sus candidatos en una contienda electoral. Bueno, Acción Democrática propuso primarias para escoger el candidato presidencial de las elecciones presidenciales pasadas. Lamentablemente nunca
se hicieron y la mezquindad vino de otras organizaciones políticas que lamentablemente prefirieron no escoger un candidato antes de que el candidato fuera el secretario general de Acción Democrática y expresidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub. Aquí dice de Evil Gaff, no somos un bot ni robot y mucho menos pagados por el peso, somos venezolanos indignados, asqueados de esta falsa política de oposición de la cual forma parte este señor Oliver Blanco. Aquí hay muchos planteamientos en las redes que vienen con seudónimos, se basan muchas veces en ofensas y no en argumentos, y a veces uno dice, bueno, ¿con quién está debatiendo uno? Sí, generalmente son bots que responden a candidatos y candidatas presidenciales que en este momento están en campaña. No sé para qué elección. Ahora, también hay una pregunta con respecto a las elecciones municipales. ¿Por qué, si se promueve una ruta electoral y se insiste que ese es el camino, por qué no participar en las elecciones municipales? Bueno, en el caso de AD, en principio nosotros tenemos la tarjeta invalidada. Sin embargo, no estamos criminalizando ni señalando ni a los candidatos inscritos a través de distintas tarjetas para participar, ni mucho menos a los ciudadanos de los municipios que no están de acuerdo con entregarle al gobierno el espacio de los consejos municipales para que destituyan alcaldes, para que implementen distintas arbitrariedades, sino más bien que cada quien participe como lo considere prudente en esa elección. Por aquí dice Alexis La Paz, Maduro consiguió lo que quería, dividir a la oposición, él le teme a las elecciones, pero la oposición la descarta, tuvieron una gran oportunidad el 20 de mayo, no la aprovecharon, ahora se arrepienten. Lamentablemente, por la falta de unidad fundamentalmente. Ajá. ¿Qué opinión le merece a usted que muchos dentro de la oposición hable de quiebre, pero después dice que no se debe votar? ¿Cómo cree usted que se puede dar un quiebre en democracia? ¿Es posible no participando en elecciones? Bueno, depende. En democracia no puede haber un quiebre que no pase por un proceso electoral, independientemente que los derechos electorales estén vulnerados. Las transiciones en el mundo han pasado muchísimas por procesos democráticos de elecciones, los cuales derivan en fraudes, los cuales derivan en reconocimientos, los cuales derivan en que la presión internacional obliga a los gobiernos a reconocer los resultados electorales independientemente que no les sean favorables. La solución no puede ser quedarse en la casa diciendo que el gobierno es ilegítimo, como te digo, sino confrontarlo en los distintos escenarios democráticos. Javier Domínguez, ir a elecciones a aconsejarle para que coloque un concejal rojo tipo protector en caso de ganar un opositor. Ese es el riesgo que se corre, así como cuando fuimos a las elecciones de la Asamblea Nacional, que fue la primera vez que le demostramos al mundo y a Venezuela que éramos mayoría. El Tribunal Supremo de Justicia, un 27 de diciembre, nombró algunos magistrados en la Sala Constitucional que se encargaron de solapar, atacar todas las decisiones que tomaba la Asamblea Nacional electa por la mayoría de los venezolanos. Johnny Pérez. Es increíble que ahora el partido AD ahora está llamando a participar en elecciones y no lo hizo con las presidenciales. Qué incoherencia. Henry Falcón participó en las elecciones, terminó cantando fraude, fue a tribunales y pregúntale qué pasó. La decisión de participar o no en las elecciones presidenciales del 20 de mayo debía ser una decisión unitaria. Lamentablemente no hubo unidad, ni acuerdo, ni consenso, ni primarias, ni ningún mecanismo que hiciera posible al menos la inscripción de un candidato que, si no se daban las condiciones electorales, podía renunciar a la candidatura y dirigir un proceso de protesta masiva en el país. Eso no se dio, se cambió la acción por la parálisis en nombre de la ilegitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente, de que no creemos en el CNE, etc. ¿Por qué tú eres ADECO? ¿Qué te hizo voltear hacia Acción Democrática, Oliver? Primero, es un partido con más de 77 años de historia que promovió los más grandes cambios políticos que se han dado en este país, como la participación electoral de las mujeres, de los analfabetas, la democratización y masificación de la educación, la masificación de la agricultura, el acceso a créditos, la nacionalización del petróleo. Es el partido que construyó la base sólida que, aún pese a que tenemos un gobierno que se ha empeñado en desmantelar las instituciones, han sobrevivido precisamente por la descentralización, por ejemplo, que planteó Acción Democrática y que le permitió a Venezuela escoger a sus gobernadores y a sus alcaldes. Y creo que es un partido que tiene muchísimo futuro porque se parece a Venezuela. Sus consignas de pan, tierra y trabajo y de una Venezuela libre y de los venezolanos están más vigentes que nunca en el corazón del pueblo venezolano. Aquí dice Alirio Moreno, buena, la del joven blanco es un cambio de político, fuera los dinosaurios. Bueno, en ADE, por ejemplo, nosotros no tenemos ningún problema con las distintas generaciones que hacen política, precisamente porque es un partido que tiene 77 años de historia, que combina la juventud, la experiencia, el trabajo
y AD no te mide por la clase social de donde vienes, o por tu raza, o por tu edad, o por tu identidad sexual, sino por el trabajo que puedes hacer políticamente por el cambio en Venezuela y por construir una Venezuela muy distinta a la que tenemos. Te agradezco mucho que hayas venido, Vladimir Laguna. Gracias a ti. Oliver Blanco, dirigente juvenil de AD. Antes de despedirnos, mañana 12 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza de Osma, Estado Vargas, va a haber una fiesta de tambores, un amanecer de tambores, ¿no? Hay un conjunto de grupos, pues, invitados, Café y Panera y sus amigos. Bueno, una actividad absolutamente gratis para que la gente vaya, pues, a disfrutar allá en las costas, pues, del Estado Vargas, en la Plaza de Osma. Bueno, y agradecerle, pues, al doctor Wesley que nos ha dado esta información para que se la diéramos a todos ustedes, a los que están interesados mañana. Quizá mucha gente no trabaja y pueden acercarse, pues, a este amanecer de tambores, porque bueno, dentro de las circunstancias que podamos tener muchos problemas, pues eso forma parte de nuestra raíz y nuestra tradición. Bueno, hacemos la pausa y ya volvemos.